Fernando. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a la Federación Madrileña de Montaña y a Facundo, que me ha invitado a dar esta charla, y por supuesto a todos vosotros por haber dedicado este ratito de la tarde a estar aquí conmigo. Pues no, habría sido bastante triste estar solo, así que os agradezco a todos que estéis aquí. Soy director de Hand Clinic Madrid, que es un centro que tenemos aquí en Madrid especializado en la rehabilitación y tratamiento de la mano, sobre todo mano posquirúrgica. Si nosotros trabajamos os diría con los mejores cirujanos de mano de Madrid, y todos sus pacientes operados, o muchos de ellos, sobre todo los más delicados, pasan por el centro a rehabilitarse. De la especialidad en la cirugía de la mano y por este conocimiento en mano, pues al final nos llegó hace tiempo ya pues toda la comunidad de escaladores buscando esta especialización, ¿no? Alguien que realmente entendiera la patología de la mano y que les pudiera ayudar en estos procesos, y a eso nos dedicamos nosotros. Yo soy especialista en terapia de la mano, tengo un máster en fisioterapia invasiva, llevo con un ecógrafo en las manos desde el año 2011, que es una de mis pasiones, y además, pues bueno, múltiples formaciones que no os voy a aburrir con ello. Sí que me gusta, cuando doy una charla, un poco conocer qué tipo de público tengo, porque cuando me ofrecieron esta charla, pues la verdad que no sabía qué perfil iba a haber, porque me encuentro de todo. Me encuentro escaladores muy frikis que saben hasta casi más que yo, o personal sanitario, o simplemente gente amateur. Entonces me gustaría saber un poco así muy rápido de vosotros en general, a mano alzada, ¿cuántos de vosotros escaláis? Te veía venir. ¿Y cuántos habéis tenido lesiones en alguno de los dedos? Prácticamente todos. ¿Cuántos acudisteis a un especialista a que os diagnosticaran? Bueno, ya es algo, pero ya baja mucho. Y este es uno de los problemas que detectamos, ¿no? Que a día de hoy todavía a los escaladores les cuesta mucho acudir a los especialistas cuando hay una lesión. Y uno de los objetivos que tenemos en esta charla es que aprendáis la importancia del tratamiento precoz, porque nos va a evitar muchas secuelas y muchas complicaciones a futuro, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar de lesiones. Toda la comunidad científica le agradecemos a Nils que se haya roto una polea y que encima lo haya filmado de esta manera, porque es espectacular cómo se ve, cómo salta, cómo se genera esa primera cuerda de arco por esa separación que va a ocurrir entre el tendón y el hueso en el momento de la rotura de una de las poleas. Y la verdad que es fantástico, y creo que es muy ilustrativo ver cómo ocurre. Pero realmente es necesaria esta charla. ¿Realmente es lesiva la escalada? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que es lesiva? ¿La comparamos con deportes en los que te afeitan la cara? Deportes como el rugby, deportes como el fútbol, como el crossfit. Entonces, esto era una lucha que yo tenía mucho interés en saber cuál era más lesivo, si el crossfit o la escalada. Están ahí todos ahí siempre, no, el crossfit es malísimo, tal. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que es más lesivo que estos deportes o no? Por aquí no. Todos los deportes son lesivos. Bueno, de esto hay. Vamos a ir viendo. Para hacer un poco esa comparativa, lo que se intentó hacer es, bueno, pues vamos a intentar unificar y ver qué criterio utilizamos, ¿no? Y entonces lo que hicieron en un estudio es ver por cada 1000 horas de actividad qué número de lesiones aparecían. En el rugby, 286, que despunta bastante. El fútbol, 31, el hockey hielo, 83, que no está mal tampoco, y el crossfit, fijaos, 3,1. Yo creo que cuando se hizo este estudio todavía el crossfit no había pegado el petardazo, ¿eh? Yo creo que todavía faltan datos ahí, pero bueno, es verdad que tampoco nos llegan a la clínica tantos crossfiteros. No sé si porque están locos o simplemente porque hacen como los escaladores, que no acuden mucho a los centros especializados. Pero ahí están los números. En comparación con estos, la escalada presenta un riesgo
moderado. 2,7. Ojo, ni tan mal. Os he puesto el dato quizá más amistoso. Realmente está rondando entre 2, 4, en algún estudio hasta 13. Varía un poco la forma en la que se han hecho estos estudios, porque, claro, cuando le preguntan a un o yo mismo en la clínica, ¿cuánto escalas? No, pues mira, el sábado estuve 4 horas. No estuvo 4 horas en la roca. Estuvo yendo, preparándose, me pongo el arnés o me pongo la colchoneta, tal. Ese tiempo entra dentro de este estudio. Con lo cual, si nos ajustáramos al tiempo en el que estoy justo en el momento de escalada, probablemente esos números asciendan un poquito más. Pero aún así, probablemente estará a la altura pues, del fútbol, del CrossFit también en números reales, no tanto ni mucho menos como el rugby. Así que bueno, realmente merece la pena que nos preocupemos un poco de conocer qué lesiones podemos tener y cómo las vamos a evitar. ¿Qué tipo de lesiones solemos tener? Pues va a depender un poco del tipo también de escalada que hagamos. No es lo mismo que haga bloque, no es lo mismo que haga deportiva, no es lo mismo que haga alpina. Yo al bloque lo llamo el CrossFit de los escaladores, porque van ahí a engorilarse. Tenemos de todo, gente que se lo toma muy en serio, pero también hay gente que va simplemente 2 tardes e intenta hacer cualquier tipo de bloque sin ningún conocimiento, y esto es peligroso, ¿vale? Siempre hay que tener cuidado y aprender la técnica en cualquier tipo de actividad que realicéis. Así que siempre va a depender un poquito del tipo de escalada que hagáis. Evidentemente la alpina, por ejemplo, pues es la que por desgracia tiene más riesgo de éxitos, ¿no? de fallecimientos. Entonces, lo mismo, siempre la prevención. Los tipos de lesión que vamos a tener, pues por supuesto, sobreuso, esos movimientos repetitivos que hacemos, yo se lo digo mucho a los escaladores, también principalmente los de bloque, que no insistan siempre en hacer el mismo bloque una y otra vez. No, es que casi me agarro, ¿no? Y repito 4 o 5 veces hasta que al final me acabo lesionando. Intentarlo 2 veces, cambio, comenta con el compañero la jugada, pero cuidado con ese intentar, porque vamos a llevar a fatiga y a estrés los tejidos, lo cual nos va a poder causar este tipo de lesiones. Y luego, por supuesto, lesiones ya por caídas, golpes. Una mala caída pues siempre nos va a generar una posible lesión. La distribución en el grupo de escaladores generalmente es el 71% de las lesiones van a ser en la extremidad superior, el 21% en la extremidad inferior y luego ya lo demás para el resto del cuerpo. Y fijaos que de ese 71% de las lesiones, el 40% va a los dedos. Y si nos metemos un poquito más, de ese 40% de las lesiones de los dedos, el 50% de esas lesiones va a ser en poleas. La otra mitad se va a dividir entre capsulitis, procesos capsulares o simplemente tenosinovitis. En estos estudios todavía no lo comentaban, pero probablemente en esas tenosinovitis se metan las lesiones de los lumbricales, que muchas veces se confunden con sinovitis de los flexores. Luego hablaremos por qué. Así que con más motivo vamos a poner el foco un poquito en la lesión más común y a la que generalmente más preocupa a los escaladores, que es la lesión de las poleas. Que si aprendemos bien, le podéis perder el miedo a la lesión de las poleas. Una lesión de polea bien llevada, de inicio, va a responder bien al tratamiento y vais a estar otra vez escalando sin ningún problema. Las complicaciones vienen de lesiones de poleas que vienen a consulta pasado 1, 2, 3 meses, incluso años que nos han llegado, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener complicaciones, pero si en la fase aguda lo identificamos y lo tratamos bien, podéis perder el miedo a la lesión de la polea, va a ir bien, va a ir bien. Pero bueno, antes de esto vamos a hablar un poco de qué son las famosas poleas. Yo no sé si hoy, a día de hoy hay alguien que no conozca todavía lo que son las poleas, porque tenemos muchísima información, gracias a Dios, pero aún así vamos a ver un pequeño recordatorio de qué estructuras son, cuántas hay, cómo funcionan. Aviso, voy a meter alguna imagen anatómica real. Espero que no haya nadie especialmente aprensivo. Van a ser muy poquitas, pero creo que merece la pena visualizar realmente cómo es una polea, porque los atlas de anatomía y las ilustraciones son preciosas, pero no se parecen en nada a lo que realmente es la anatomía, ¿vale? Poleas. Las poleas son anillos fibrosos, duros, rígidos, con poca capacidad elástica, ¿vale? Tenemos principalmente 5 poleas anulares y 3 cruciformes. Las cruciformes son las más desconocidas.
casi nadie las tiene en cuenta. Realmente tienen una función que para mí sí es importante, que va a ayudar al desplazamiento longitudinal de las poleas. Es decir, cuando yo cierro el puño y las poleas van a juntarse, esas poleas cruciformes lo que van a hacer es tirar de la polea y permitir que yo tenga un buen movimiento de los dedos. Sin esas poleas cruciformes probablemente el dedo le costaría mucho más moverse, sería como que habría mucha fricción y no conseguirían moverse bien, con lo cual son las más desconocidas, pero yo aquí les doy mi homenaje y son importantes también. Evidentemente, las que nos van a sujetar y las que van a tener una importancia biomecánica son las poleas anulares. Como os decía, tenemos 5. Las impares están en las articulaciones. La A1 la tenéis en la metacarpofalángica. Voy a hacer aquí un breve también recordatorio, perdonadme, de qué ubicación tienen los huesos, porque esto también en consulta nos damos cuenta de que no lo tenemos tan claro. Los metacarpianos, tenemos uno por cada dedo, los huesos más largos los tenemos desde la muñeca hasta este pliegue de aquí. Eso es no es la línea de la vida, ni la del dinero, ni nada. Es el pliegue metacarpofalángico, ¿vale? Este para estos 3 y este para el índice. Así que estos los metes hasta ahí. La primera falange, que todo el mundo me la ubica aquí. No, de ahí a ahí, todo eso es falange, ¿vale? Es decir, este pliegue está para engañarnos, es falso. Todo esto de aquí es hueso. De hecho, si lo veis desde el lateral, cuando yo flexione, fijaos dónde viene el hueso realmente, justo hasta ahí abajo. Así que todo eso es falange. Esto es importante porque muchas veces los yesos los ponen hasta aquí arriba, ¿vale? Entonces, no, el yeso habría que ponerlo hasta aquí para que nos permita doblar bien el puño, que tenemos muchas complicaciones por un mal enyesado, ¿vale? Entonces, ya que tenemos un poco la anatomía ósea clara, metacarpofalángica, ahí, a ese nivel, tenemos la polea A1. Esta polea se origina sobre un ligamento que se llama placa volar, que es el ligamento que evita la hiperextensión forzada de los dedos. O sea, aquí tenemos bastante movilidad, pero no me lo puedo poner aquí. Eso es gracias a ese ligamento anterior, que lo tenemos en todas las articulaciones. Los escaladores, sobre todo a nivel distal, tenéis tremendamente hipertrofiados. Pues en ese ligamento se va a insertar esa polea. La A1, la A3 y la A5. Las impares van a esos ligamentos. La A2 y la A4, que son las famosas, son las protagonistas de las poleas, estas tienen su inserción directamente sobre el hueso. ¿Qué diferencia va a haber entre unas y otras? Pues principalmente que estas, las impares, al ir sobre el ligamento, tienen más capacidad de absorción de energía. Es decir, al final es como un amortiguador. Vamos a tirar de ellas y nos van a dar un poquito de laxitud. No tienen tanta fuerza, pero va a ser más difícil que se rompan, porque tienen como esa amortiguación. Sin embargo, las poleas A2 y A4 que van directamente fijadas al hueso van a ser muy fuertes, van a tener mucha fuerza, pero cuando estallan, estallan. No hay capacidad de absorber tanto como las impares. Y ahí tenéis una imagen real anatómica de lo que son las poleas, ¿vale? Si nos fijamos primero en esta imagen, ya veis que no es tan claro, no es tan definido. Realmente estamos hablando de un túnel fibroóseo. Todo esto forma un gran túnel por el que van por dentro los tendones flexores y ese túnel tiene refuerzos y esos refuerzos son los que nos forman las poleas. Cuando van diseccionando y disecando anatómicamente, poquito a poquito, se van viendo mejor las poleas. Pero cuando yo vi esto en quirófano la primera vez, dije, hostia, esto no es tan fácil. A veces el dedo en resorte, que es una patología que ocurre en la A1, en la metacarpofalángica, el cirujano tiene que abrir esa polea para que el tendón no se enganche y no nos genere un resalte. Pues hace muchos años, cuando yo empecé, algunos cirujanos abrían de más y se les ponía a parir. ¡Oye! Vaya manos tiene este cirujano, vaya manazas. El día que vimos esto en directo, toma el bisturí y corta, ve hasta dónde cortas. Es decir, que no es tan sencilla la labor de los cirujanos. Aquí me gusta siempre romper una lanza a su favor. Y luego fijaos cómo es un túnel. Esta es la A2, ¿vale? Que la A2 parte desde un poquito por debajo del pliegue,
¿vale? De este pliegue falso que hablábamos, hasta la mitad de este segundo pliegue, ¿vale? Pues justo ahí, ese final, fijaos ese túnel tan bonito que nos forma la A2. Aquí, espero que me alejo un poquito. Sí, la A2 igual llegaría hasta aquí, esta sería la A3 y esto sería A4, ¿vale? Fíjate que son líneas, no sé si ahí lejos si se ve mejor, pero son refuerzos que pasan por encima realmente finitos y difíciles de identificar. Pero bueno, que tengáis una imagen de lo que es una polea real, ¿vale? Bueno, pues lo que hemos dicho, que no se os olvide como dato importante, A2 y A4, que son las más fuertes, son las que van a evitar la cuerda de arco, lo más temido para los escaladores. Y A1 y A3 van a tener esa capacidad de absorber energía. Y la cruciforme, que todo el mundo se olvida de ellas, lo que van a permitir es que las poleas se encojan y se estiren al ritmo del dedo, ¿vale? Cuando nos operan, a veces estas poleas se seccionan. Entonces, al paciente le cuesta recuperar la movilidad. Bueno, pues viene quizá también porque las cruciformes pues pierden su función. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo es la biomecánica fácil y en qué consiste, por qué son importantes las poleas. Lo primero que tenéis que entender es que los tendones flexores son cuerdas rígidas, no son elásticas. Lo que hacen es transmitir la carga, la fuerza. ¿Qué fuerza? La del músculo, ¿vale? Cuando el músculo, es decir, nosotros tenemos una cuerda, un tendón flexor, que viene por aquí, todo esto es cuerda, 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 aquí empieza a ensancharse. Se ensancha, se convierte en músculo y llega hasta el codo, ¿vale? Toda la musculatura flexora. Cuando yo contraigo el músculo, que es el elástico, tira de la cuerda, me flexiona el dedo. Fácil. ¿Qué tiene que hacer entonces el tendón flexor? Lo que tiene que hacer es deslizar. Tiene que moverse en el mismo sentido de la fuerza del músculo, sentido longitudinal. ¿Qué ocurre cuando esto empieza a funcionar? Empieza a tirar y el dedo empieza a flexionarse. Bueno, pues ahí en física aparece lo que se llama el momento angular, que es una fuerza perpendicular al ángulo que se está formando. ¿Y eso qué tendencia tendría? A separar el tendón del hueso. Bueno, ¿cuál es el problema de que se separe el tendón del hueso? Pues que si esto ocurre, significa que el vector que me dibuja, este vector que me está dibujando el músculo, se dividiría en dos fuerzas, la longitudinal y la perpendicular. ¿Y eso qué significa? Pues que no somos eficientes, perdemos eficiencia, es decir, no estamos aprovechando la fuerza que tiene el músculo, porque hay parte de esa fuerza que está fugando en el vector perpendicular. Además, el brazo de palanca aumenta y eso lo que significa es que para yo conseguir los mismos grados de flexión que consigo cuando todo el sistema funciona, para conseguir que se muevan los mismos grados, si a mí el tendón se me está separando, necesito más cuerda de la que hubiera necesitado en condiciones normales. Y necesito que viaje más, que deslice más el tendón para poder conseguir todo el movimiento completo. Claro, el músculo tiene un límite de acortamiento, no se puede acortar todo lo que queramos. Entonces, ¿en qué se va a traducir eso? Pérdida de movilidad. Y es lo primero que te dice un paciente cuando tiene rotura de poleas. No, es que intento cerrar y se me queda el dedo un poquito abierto. Se me queda un poquito abierto porque la parte del recorrido se me está yendo hacia arriba. Entonces, como somos... ¿Perdona? Cuando se te queda doblado, rígido, o dices... Bueno, en tu patología tú tienes un cuello de cisne. Pero luxado. ¿O cuándo te pasó eso? ¿Y durante un proceso de escalada o cómo fue? ¿Qué pasó? Vine de hacer alpinismo. ¿Sí? Y me pasé por casa de mi padre, me dio mi madre un tupper y a meterlo en presión en el masuto. ¿Pero se te rompió el tendón? Vale, se te quedó doblado, se te quedó caída y no eras capaz de levantarlo. Vale, bien, era un poco, a veces hay que llegar al punto. Vale, ahí lo que te pasó es un dedo martillo, un mallet finger, es una rotura del tendón extensor, que es muy típico haciendo la cama, por ejemplo. Es el típico que voy a meter la sábana, se me engancha, ¡pah! Y ese vector de fuerza, como yo estoy empujando, abriendo la mano y el vector de fuerza me obliga a cerrar de manera forzada, el tendón extensor se rompe.
y eso es un dedo en martillo, es una caída de la falange distal. Es de muy buen pronóstico también si se coge pronto, porque se pone una férula de Stack en máxima extensión 8 semanas y genera 2 meses, 8 semanas. Es que, bueno, luego si quieres lo hablamos. Luego lo comentamos porque a ti te ha desarrollado un cuello de cisne que es, bueno, por un mal seguimiento. Pero bueno, luego eso, si queréis, lo comentamos. Bueno, pues ya sabemos un poco el por qué son importantes las poleas, porque al final, si queremos evitar este vector que se nos iba, pues como somos una máquina muy bien diseñada, pues nos hicieron esos túneles que lo que van a hacer precisamente es evitar, es decir, que cuando el tendón quiera ascender, choque con el techo de ese túnel y anulemos ese vector perpendicular. Así que una vez más tenemos un diseño de ingeniería fantástico. Y para que veáis una imagen más anatómica, como la cuerda de arco existe. No es un invento para asustar a los escaladores. Esto existe, ¿vale? Esto es un paciente que, además, esta foto la tomé yo, en quirófano, era un escalador, evidentemente, que tenía rotura de poleas y se le iba a proceder a una reconstrucción de las poleas con un injerto tendinoso. Se saca un injerto generalmente del palmar, que es un tendón accesorio que tenemos, que se utiliza para todo, y en cirugías como el comodín, te sacan un trocito de ese tendón y lo que hacen es una envoltura 360 grados alrededor de la falange para sujetar el tendón. ¿Vale? No os he puesto tampoco más imágenes de esto porque, bueno, no hay sensibilidades. Pero bueno, que sepáis que la cuerda de arco existe y es realmente la complicación por excelencia. ¿Y cómo se lesionan las poleas? Pues arqueando. Se lesionan arqueando. ¿Por qué? Bueno, las poleas son elementos pasivos. Realmente no las podemos fortalecer. Yo no puedo poner cachas a las poleas. Lo digo con matices, porque realmente va a haber adaptaciones. Pero la adaptación no es un fortalecimiento, es una consecuencia. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que va a tener una capacidad de carga máxima. Más o menos está estudiado, pero ya los propios estudios van variando. Que si la polea A2 llega a soportar hasta 400 newtons, la polea A4 hasta 250, varía, ¿eh? La de la A2 desde 400, 350, bueno, depende del sujeto cadavérico que hayan estudiado, pues tenía más o tenía menos. Más que la cantidad de carga que puede soportar, que bueno, como dato es interesante, yo creo que lo que os tenéis que quedar es que hay un límite, ¿vale? Entonces, cuando uno se pone a hacer suspensiones lastradas para ver quién la tiene más grande, pues lo más probable es que me acabe rompiendo la polea, ¿vale? Porque voy a llegar al punto, probablemente me voy a pasar y me voy a cargar la polea. Entonces, yo cuando veo en Instagram estas competiciones, pues digo, mira, futuros pacientes que vamos a tener, ¿vale? Entonces, con conocimiento. ¿Esto quiere decir que no se puede trabajar o que no es bueno llevarlas a un puntito de estrés? No, son cosas diferentes. Evidentemente, los escaladores tenéis las poleas bastante más gruesas de lo que lo tengo yo, que no escalo. Este es un dato que se me olvida contaros, yo no escalo. Siempre me lo preguntan los escaladores, ¿tú escalas? No, no escalo. Pero un cardiólogo no se opera el corazón para saber operar. Es decir, no hace falta escalar. Lo intenté, pero se me dio fatal. No pude. No estoy hecho yo para la escalada. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Porque tenéis que tener en la cabeza que va a haber un proceso adaptativo en las lesiones, en lo que es la capacidad de carga de la polea, y hay que saber respetar esos procesos adaptativos. Ya os lanzo también más cositas, venga. La mayoría de las lesiones parciales de polea son procesos adaptativos mal gestionados. Es decir, ha habido un exceso de carga o un exceso de entrenamiento, la polea se ha dañado, ahora os explico dónde se suelen dañar siempre las poleas, y hay un proceso inflamatorio localizado en la zona donde se ha hecho daño a la polea. Y es ese típico nodulito que os tocáis cuando os habéis hecho daño a las poleas. No hay una bolita que me está molestando. A veces es un quiste de polea, pero
Generalmente, muchas veces es una rotura parcial pequeñita de la polea. Esa rotura parcial hay que ayudarla a cicatrizar y a cicatrizar bien, porque ya el cuerpo va a intentar llevar ahí un tejido fibroso extra, porque ha habido un exceso de carga y el cerebro sabe que ahí tiene que un exceso de demanda y tiene que protegerlo, con lo cual va a empezar a fibrosar. Pero ese proceso es tremendamente lento, porque la regeneración viene gracias al aporte sanguíneo. Los músculos, yo me voy al gimnasio y me pego una buena dosis potente de gimnasio, voy a tener 2 días agujetas, pero ya el tercero ya me veo en el gimnasio un poquito mejor. Digo, mira, estoy un poco más hinchadito. El músculo enseguida hipertrofia. Los tendones, y en este caso las poleas, tienen muy baja vascularización, con lo cual su capacidad de regeneración es tremendamente lento. Entonces, ¿hay que dejar de escalar cuando uno se hace un poquito de daño en los dedos? No. Hay que bajar la carga. Hay que respetar el tiempo de cicatrización de este tejido, que generalmente ronda las 3 semanas. Pues desde que yo estoy con dolores escalando hasta que puedo volver a recuperar mi nivel, debería estar unas 3 semanas de progresión a la escalada sin dolor. ¿Vale? ¿Y qué significa sin dolor? Significa ajustar mis presas al no dolor. Que os lanzo otra. Esto no es bajo mi nivel en el bloque o bajo mi nivel en la vía. Eso no es dosificar la carga. Eso es engañarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque toda vía y todo bloque va a tener siempre un agarre más complicado. Siempre. Va a haber menos complicados, pero siempre hay uno que me va a exigir más. La única forma, desde mi punto de vista, ojo, de trabajar una buena progresión a la carga es donde yo elijo el agarre y la carga, sin más, generalmente en regletas. Yo ahí puedo decidir si hago una extensión, si hago un semiarqueo o hago un arqueo, con qué peso. Estoy de pie, me dejo caer, con 2 brazos, con un brazo. Entonces yo puedo ahí controlar realmente la progresión y en qué punto me duele. Es la única forma que realmente tenemos de cuantificar, al menos desde mi punto de vista, la progresión. Si yo hacía un sexto y me bajo a un quinto o lo que sea, siempre va a haber un agarre en el que me voy a hacer daño, porque yo voy de manera inconsciente y no controlo, ¿vale? Entonces tener también mucho cuidado con esto. Volvemos al mecanismo de lesión. Arqueo, la diferencia entre el arqueo y la extensión. Acordaos que os decía antes, cuando el dedo empieza a flexionar es cuando empieza a aparecer el vector perpendicular. Pues lógico, si yo hago un agarre en extensión, pues la fuerza que voy a ejercer ese vector perpendicular va a ser mucho menor. Aquí nos lo marcan en 120 newtons. Fijaos, en arqueo ya vamos casi a 300. ¿Vale? Entonces, bueno, parece lógico que merece la pena intentar abusar menos del arqueo y trabajar un poquito más en extensión. ¿Esto significa que no debéis escalar en arqueo? No, también. Otro error. ¿Esto significa que no debéis entrenar el arqueo? No, todo lo contrario. Si no queremos lesionarnos, hay que entrenar el arqueo. Lo que pasa es que cuanto más fuerte esté yo en extensión, el arqueo va a ser un bonus de la hostia. Cuando yo tenga que meter arqueo, la fuerza que voy a propagar ahí va a ser bestial, con lo cual me va a salvar de muchos pasos. Así que yo os animo un poco a que llevéis esto a vuestra práctica diaria, intentar fortalecer este tipo de agarre, entrenar de manera controlada en regletas, con vuestro entrenador, con vuestro redactador deportivo, el trabajo en arqueo, y cuando os haga falta meterlo, vais a proyectar mucha fuerza. Y la polea probablemente aguantará, porque llevará mucha menos carga, porque no habéis estado metiéndole de más, y encima si lo habéis entrenado y habéis desarrollado más fuerza aquí, vais a tener más fuerza en extensión. ¿Y por qué vamos a tener más fuerza en extensión? Por el efecto tenodesis, que significa que cuando yo llevo la mano hacia atrás, la mano se me cierra. Y ahí puedo proyectar mucha más energía que si yo estoy más hacia la flexión y los dedos se me tienden a abrir. Si yo vengo aquí a flexión, dejo los dedos relajados, se me abren. Si voy hacia atrás, se me cierran, ¿vale? Entonces, esto lo podemos aprovechar para proyectar mucha más fuerza,
hacemos más fuerza en extensión que en flexión. La tensión pasiva de la flexión es una resistencia. Entonces, si yo quiero ejercer fuerza aquí, tengo que vencer también la resistencia que me generan la tensión de los extensores. Aquí relajo extensores, los flexores van a fuego, ¿vale? Entonces, evidentemente, siempre vais a tener más fuerza en un arqueo y más si bloqueáis. Bueno, hoy hablaba con Eva López, que es una gran escaladora y redactadora de la mano, y ella me decía que hay mucha gente que no sabe arquear con el índice y que también hay que entrenarlo y enseñarlos. Pero la realidad es que al final en el arqueo ejercemos mucha más fuerza y casi a todo el mundo le sale de manera natural, ¿vale? Entonces, entrenarlo con vuestros redactadores, con cuidado, y siempre también entrenar este tipo de agarre porque os va a salvar de muchísimas roturas de polea, ¿vale? Muy importante. Mira, fijaos, ahí os poníamos un poco los valores del que soporta una A2 y una A4 y realmente cómo se lesionan estas poleas. Lo que se ha visto en los estudios es que A4 se rompe en concéntrico, que ahora hablamos lo que es el concéntrico, y A2 se rompe más en excéntrico. Realmente lo que se ha visto es que A2 y A4, las dos más o menos igual, se rompen en un mecanismo concéntrico. O sea, realmente hay un 50%, te puedes romper una u otra. Cuando hay un mecanismo excéntrico, la que más suele saltar es A2. En la práctica clínica se cumple más o menos así, incluso os diría que tal y como lo he puesto. A4 que siempre es concéntrico y A2 es excéntrico. ¿Y esto qué significa de concéntrico y excéntrico? Concéntrico significa cuando yo hago un agarre, estoy ahí en un canto lateral, colgado, bien apoyado, estoy viendo si salto o no salto, pero ya estoy ahí fatigado y de pronto le meto para saltar o para ir a avanzar, le meto un extra de fuerza. Ya voy a dar ese impulso. Ese impulso es concéntrico, ¿vale? Estamos ya con toda la estructura acortada y encima le metemos un extra. Y ahí casi siempre la que salta es A4. ¡Pah! ¿Qué es un excéntrico? Pues una situación muy parecida en la que yo estoy agarrado, estoy suspendido y cuando voy a saltar o estoy en ese proceso me falla un pie. Y de pronto ¡oh!, me caigo. Y eso me genera una extensión. Cuando yo estaba haciendo máxima fuerza, de pronto hay un mecanismo externo que me genera una apertura. Eso es un mecanismo excéntrico y eso lo que hace es que generalmente salte A2. Y A2 salta, se cree, por los estudios que se han hecho, por fricción, por el rozamiento que genera el tendón al hacer esa excursión. Al hacer ese recorrido distal que tiene que avanzar el tendón por abrirse, como yo estaba tirando hacia abajo, ese rozamiento con la polea es la que hace que salte la polea. La fricción es necesaria porque es la que nos va a dar grip. Es decir, que si el tendón fuera totalmente que tuviera totalmente un deslizamiento libre, nos sería muy difícil mantener una postura porque enseguida resbalaría. Entonces, hay un coeficiente de fricción que nos ayuda a tener consistencia en el agarre. O sea, quiere decir que la fricción es necesaria y positiva. Un exceso de esa fricción nos puede llevar a una lesión de la A2, ¿vale? Así que es un poco la diferencia entre lesiones de una y de otra y de ambas. Bueno, pues me he roto una polea, ¿qué hago? Te ha reventado, ¿no? ¿Qué mecanismo era ese? ¿Concéntrico o excéntrico? Concéntrico, saltó la 4. ¿Vale? Este es un máquina, Pablo, paciente mío, vino a tratarse, le pedí que me cediera el vídeo y el encantado lo hizo. Bueno, pues efectivamente, mecanismo concéntrico, ya veis cómo suena, ¿eh? Antes no sé si habéis escuchado el primer vídeo también, ¡plá!, suena, una polea suena. Y generalmente, bueno, ahora lo veréis, el mecanismo de cómo diagnosticamos, pero si no lo ha escuchado el compañero, no es polea. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué hacemos? Tranquilos, no pasa nada. Si he escuchado un chasquido, me he hecho daño,
no pasa nada. Lo primero que tenéis que hacer es no seáis solo el 30% que nos llama, de verdad. Llamarnos todos, a mí o cualquier especialista profesional que conozcáis que entienda de esto. Cuanto antes, mejor, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hacemos nosotros? Cosas que hay que pensar cuando uno cree que se ha roto una polea, ¿vale? He llegado a ese día en sobrecarga de entrenamiento, es muy habitual, que, menos en mis pacientes, cuando yo hago la historia clínica de este proceso, oye, venías entrenando más fuerte, un porcentaje altísimo, llevo un mes en el que hemos estado entrenando un poquito más, hemos subido la intensidad, estamos metiéndole más caña, ya vienen con una sobrecarga. Venías teniendo dolor en alguna de las falanges del tercer o cuarto dedo. El tercer y cuarto dedo son los que más se rompen a nivel de poleas porque son los que más fuerza transmiten. Entonces, estadísticamente, de lejos, son los que más se rompen. Si venías teniendo dolor, puede ser que tuviéramos ya un proceso de rotura parcial, ¿vale? Entonces, quizá eso ha propiciado que un exceso de carga haya terminado de romper la polea. Así que otro factor a tener en cuenta. Estabas en agarre arqueo, ya hemos hablado de esto. Es el que más fuerza va a someter a las poleas, con lo cual también hay que tener en cuenta si estaba en ese tipo de agarre cuando me rompí. Te ha fallado uno de los apoyos, ha habido un mecanismo excéntrico, chasquido, ha habido chasquido, no. No sabéis la cantidad de pacientes que tengo que vienen a consulta a valorarse las poleas y no tenían nada, ¿vale? O sea, que realmente tiene que ocurrir cosas, tiene que haber, para que sea una polea rota, de verdad que igual el día que se os rompa no vais a tener dudas de que se me ha roto una polea. Cuando entra el paciente y me dice, no sé si me he roto una polea, digo, no se ha roto, ni de coña. Si se la ha roto, lo sabe, ¿vale? ¿Ha escuchado a tu compañero ese chasquido? Entonces ya sería, vamos, se ha inflamado, se ha puesto morado, te cuesta cerrar el dedo, hemos perdido movilidad en el cierre. Todo esto es lo que tenemos que tener en mente cuando os pase algo de esto, ¿vale? Si se cumplen 7 de 10, os habéis roto una polea, casi seguro, ¿vale? Si no, podéis estar más tranquilos, podéis respirar, ¿vale? Pero aún así, esto hay que vigilarlo. Vamos a ver un poquito más de los síntomas. Chasquido, ya hemos visto, sí. Chasquido hay siempre que se rompe una polea y muy audible. Dolor, ¿duele la rotura de una polea? ¿Qué pensáis? La realidad es que no mucho. No. El paciente te dice, ¡pah! Es más la grima de lo que ha notado que el dolor. Muchos de ellos dicen, bueno, hombre, sí, se me queda un poco molesto, pero duele más una rotura parcial que una rotura completa. La completa te ha roto y pues, noto cosas raras, pero no es un paciente que esté fastidiado, no como te rompes un hueso, que estás ahí, que no. Sorprendentemente no duele mucho. Inflamación, hay inflamación. A veces no es muy visible porque ya venís con edemas por sobrecarga, por sobreuso. A veces hay celulitis, se inflama la grasa, entonces a veces no es tan fácil identificar esta inflamación. De ahí tan importante la ecografía, ¿vale? Porque nos va a ver, vamos a ver luego alguna imagen muy 2 o 3 imágenes de ecografía para que veáis cómo lo exploramos nosotros, pero que a veces una inflamación pasa desapercibida porque ya traéis dedos ya de por sí inflamados. Pero sí, una rotura de polea siempre genera un proceso inflamatorio. El hematoma no. Muy rara vez he visto yo un hematoma en una rotura de poleas. No sé vosotros, pero yo no la he visto, o muy poquitas veces. Bueno, cosas importantes a saber. ¿Por qué os insisto tanto en que tengamos un tratamiento precoz para el tema de las poleas? Tenemos que evitar la fibrosis. La fibrosis es nuestro enemigo. ¿Y qué es la fibrosis? Pues es cuando siempre que hay un proceso inflamatorio, generalmente en todo el cuerpo, pero vamos a centrarnos en la mano, y viene toda esta inflamación, viene todo este edema, viene un componente que se llama fibroblasto, que es nuestro mayor enemigo, que es necesario en el cuerpo porque es nuestro pegamento natural, y va fabricando un tejido fibrótico que lo agarra y lo pega todo. Y es útil, es un tejido útil porque cuando nos rompemos un hueso o una articulación, el cerebro lo que quiere es un economista y entonces el dolor le consume muchos recursos. Entonces el cerebro lo que quiere es parar el dolor. Entonces el cerebro lo que piensa es, bueno, voy a fijar
esa articulación, que no se mueva, porque si no me mueve no me duele. Te quedarás cojo o manco, pero no me duele. Entonces el mecanismo natural del cuerpo va a ser fijar ante cualquier lesión. El hombro, el codo bloqueado, dedos flexionados. Vais a verlo en distintas articulaciones, siempre se tiende a la fibrosis. ¿Vale? O sea que es un mecanismo que va a ocurrir sí o sí, va a ocurrir. ¿Vale? Lo que tenemos que intentar es minimizar sus efectos. Y esto ecográficamente lo podemos ver. La fase inflamatoria va a durar de 1 a 5 días y a partir de ahí va a empezar todo a proliferar. El proceso de cicatrización natural, todo esto se va a empezar a activar. ¿Vale? Entonces, si me vienen ya pasado 15 días o pasados un mes, todo esto ya lleva unos días en marcha. ¿Vale? Y a lo mejor ya me cuesta mucho evacuarlo. Entonces, os voy a enseñar lo que es una fibrosis y lo vamos a ver en la ecografía. Esta imagen ecográfica, a lo mejor os cuesta así de inicio, de a ver qué me cuenta este. Vamos a intentar descodificarla, ¿vale? Esto es un corte longitudinal de un dedo sobre la segunda falange. La segunda falange, o sea, primero, sobre la primera falange. Está pegando en la A2. Fijaos, este hueso, esta es la falange, ¿vale? Todo esto es hueso. El tendón es este riachuelo. ¿Veis como unas líneas así longitudinales? No os preocupéis, que os lo pinto. Ese es el tendón, ¿vale? ¿Veis todo esto gris de aquí abajo? Todo eso es tejido fibrótico. Esta fue una rotura de polea, el tendón se nos ascendió, todo esto en inicio se llenó de sangre, ya sé que ahora no me creéis, luego os lo enseño, y con el tiempo ese tejido fibrosa, ¿vale? Uy, perdón. Todo eso azul, todo eso es tejido fibrótico. ¿Y qué significa que yo tengo ahí tejido fibrótico? Que ya el tendón no vuelve a su altura. Si el tendón, en condiciones normales, tiene que estar a 2 milímetros del hueso, ahí lo tendríamos aproximadamente, fácilmente, 6 milímetros, ya no va a bajar. Ya voy a tener que asumir esa secuela. Ya ese dedo no me va a hacer esto. Nunca. Se me va a quedar siempre un poquito más abierto, porque ya no va a volver ahí. Sin embargo, si cuando me pasa esto hago lo que os voy a enseñar y lo llevo bien, lo más probable es que consigamos que el proceso de cicatrización ocurra con el tendón en 2 milímetros, lo que a la larga me va a dejar el tendón donde tiene que estar. Y pasado 2 meses, voy a estar como al principio, ¿vale? Entonces merece la pena esto, porque esto nos va a generar secuela. La cuerda de arco, realmente la verdadera cuerda de arco es quirúrgica. Cuando alguien tiene una cuerda de arco de verdad, que es una rotura múltiple de poleas, se nos ha roto A2, A4, generalmente casi siempre A3, lo que pasa es que A3 se valora muy mal, no saben valorar bien A3, casi siempre está rota también. Ahí, esa rotura múltiple, esa es quirúrgica. Pero esta cuerdita de arco, esta es muy fácil de prevenir. Y esto es con una rotura de A4 o una rotura de A2 aislada, si lo llevamos bien, de verdad que no va a haber ningún problema. ¿Y qué vamos a hacer cuando se rompa? Entonces ya vamos a meternos en ello. Bueno, pues lo primero que tenéis que entender, se acabó la jornada. Si yo he notado clac, me da igual que sea a las 9 de la mañana, esté en la montaña con mis amigos y los cabrones van a estar ahí escalando todo el día. Para mí se acabó la jornada. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento estamos. No sabemos si nos hemos roto una polea, si nos hemos roto 2 poleas o si nos hemos roto 3. O a lo mejor me había roto parcialmente una y por seguir haciendo el café me termino de romper. Entonces, de verdad, yo sé que fastidia mucho, pero ese día, si yo he sentido chasquido, dolor, y, joder, que estás con la adrenalina ahí, dices, va, me hago un vendaje de tape y tiro. No es inteligente, porque luego vais a sufrir mucho más. Porque algo que se podría haber solucionado en muy pocas semanas, os va a tener en el dique seco prácticamente 2 meses y no más. Entonces, joder, merece la pena perder un día de escalada que no perder 2 meses. Tener ese enfoque, si os habéis hecho daño, os dedicáis a asegurar a los compañeros y listo, ese día disfrutar de otra manera, ¿vale? Inmovilizarlo, igual. No pasa nada por inmovilizar un dedo, no pasa nada. Lo ponemos en extensión, ¿por qué? Porque en extensión sé que el tendón está pegado al hueso. ¿Me lo he roto? No tengo ni idea. Pero si en el caso de que sí, yo lo tengo pegado al hueso en estas primeras horas. Fenomenal. Así que con lo que tengáis,
os tomáis un helado y con el palo de ese helado os lo vendáis y lo dejáis recto. O sea, con lo que se os ocurra una rama de la montaña, de algo, me da igual, lo que necesitéis. Pero inmovilizarlo, hasta 5 días no va a haber ninguna secuela por inmovilización. Así que no le tengáis miedo, porque además en esos días ya tenéis que tener consulta con nosotros. ¿Vale? Solo el dedo. No, solo el dedo. Como va a ser una rotura de polea distal, con que fijéis aquí arriba, suficiente. El resto de la muñeca puede estar libre. ¿Vale? En extensión. Si yo empiezo a flexionar, me va a arquear, con lo cual se me va a separar el tendón. A mí me interesa que el tendón esté lo más pegado al hueso, porque cuanto más... Pensar que la inflamación es un fluido. Imagina que yo tengo ahí un gel y con una cuerda empujo el gel se me vaya a los lados. A ver, sí lo vas a saber. Si te ha roto el tendón no se mueve. Tú intentas flexionar y no flexiona. ¿Vale? Se te queda el dedo para arriba. Generalmente, eso sería un jersey finger, es la rotura distal del flexor. Con lo cual se te va a quedar el dedo, que no vas a ser capaz, vas a doblarlo de la interfalángica proximal, pero no vas a ser capaz de activar este movimiento. ¿Vale? Si te ha pasado eso, te vas a urgencias. ¿Vale? A que te operen cuanto antes. ¿Vale? Pero si realmente tú mueves el dedo, lo mueves bien, has notado un chasquido fuerte, sensación mala, lo más sensato es que ese día te lo inmovilices de 1 a 3-4 días, que consigas una consulta médica que te valoren realmente ecográficamente o como en fisioterapia la polea y te digamos cómo tienes que continuar, ¿vale? Pero esto os va a salvar de secuelas. Al final lo que estamos pensando es, yo cuando pensé en qué contaros, me imaginaba que estabais por ahí de viaje con los amigos, con la familia, con lo quien sea, y no tenéis la posibilidad de ir rápido a que os valoren. Entonces os voy a dar unas recomendaciones para minimizar los riesgos. Y ya está, y que todo quede bien. ¿Vale? Entonces, si podéis no, inmovilizar. ¿Vale? En extensión. Hay que ponerlo por un palo. El palo entiendo que es por la parte de palma. Lo que te sea más cómodo, realmente da igual. Lo que te sea más cómodo, puedes ponerlo aquí o puedes ponerlo aquí porque el efecto va a ser el mismo, que no voy a poder doblar. O sea, da igual lo que te sea más cómodo. Más el tendón pegado a... Ahí nos va a ayudar el vendaje compresivo. Evidentemente, si haces presión todo desde aquí, mejor, porque probablemente vas a hacer siempre un poquito más de presión. Pero ya lo que me vale sobre todo es la extensión. Con la extensión ya sabemos que el tendón se nos viene para atrás. Pero sí, y encima me lo pones por ahí delante, o mucho mejor. Sí, muy bien. Bueno, pues este es el objetivo y luego de verdad que acudáis cuanto antes para valorar y ver si podemos quitar esa fijación cuanto antes. Ya os decía yo que os lo iba a enseñar, que no me creíais. Esta es la misma imagen que antes, ¿vale? Tenemos ahí ya sois unos expertos en ecografía, ya con lo que os he enseñado, ya. No hay ecografía que se escape. Este es la falange, el tendón, ahí va, es toda esta estructura. Ya veis que por aquí la imagen es un poco diferente. Veis que está más negro. En ecografía el líquido es anecoico, se ve negro. Entonces aquí tenemos líquido. Pues vamos a ver cómo se comporta cuando yo voy a pedir una flexión, ¿vale? Una flexión resistida. ¿Veis cómo asciende? Y miráis cómo se llena todo. Otra vez que es muy bonito. ¿No? No quiere. Ahora. ¿Vale? A fuerza, se nos viene arriba el tendón y se nos llena todo de líquido. Bueno, pues esta es la clave. Esto es una fase aguda. Si yo esto lo llevo bien y lo controlo bien, evacuamos ese edema cuanto antes, el tendón nos va a cicatrizar mucho más pegado al hueso y nos va a evitar muchos problemas. Si yo dejo que todo esto que era blandito, que es ese fluido, espese y se vuelva rígido, pues ya asumimos secuela. Volviendo a hacer la lección para que, o sea, a mí a veces me has pintado y me han dicho como te estoy destruyendo lo que se ha cicatrizado para que se vuelva. Muy buena pregunta. A ver, realmente las poleas generalmente no las pinchamos. Yo apenas las pincho, casi nunca. A no ser que sea un proceso tremendamente crónico y nunca en rotura.
siempre en rotura parcial, en la que ha habido un exceso de cicatrización y se queda muy dolorida. Tanto que cualquier presión que me hago me duele. Y hemos hecho un tratamiento conservador, no ha funcionado, sigo con mucho dolor en la palpación de la polea, lo que hace que cualquier agarre, presa que yo haga, me va a generar dolor. Entonces ahí hacemos una destrucción de ese tejido con electrolisis. Pero yo la verdad que lo hago, o sea, hacemos muy poquito porque realmente las poleas van bien con el tratamiento conservador. La opción de ¿se podría extraer ese líquido? Bueno, la verdad es que para hacer eso tendríamos que tener un médico en consulta que pueda hacer esa extracción. La cantidad de líquidos realmente es pequeña, con lo cual probablemente con una jeringuilla vas a sacar poco. Las vínculas, que son con lo que se irriga el tendón, con lo que se nutre el tendón, está por los laterales. El paquete vasculonervioso está por los laterales. Entonces, meter una aguja biselada de un grosor importante en el lateral del dedo para sacar 0,5 de líquido, yo creo que no hay nadie que lo vaya a hacer, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque si lo hacemos bien no va a hacer falta, ¿vale? Pero bueno, en otras articulaciones, evidentemente, un exceso de líquido se saca. Bueno, vamos a ver qué tengo que hacer o cómo evoluciona esto, si tengo un diagnóstico o no lo tengo, ¿vale? El caso de he podido ir a mi terapeuta de confianza o no he podido ir, estoy en la montaña o estoy, yo qué sé, por ahí perdido por el mundo y no hay quien me arregle esto. Pues os vais a dar cuenta que hay muy poquita diferencia. Lo primero, control de la inflamación, control del edema, da igual donde estéis. Yo os lo voy a mandar y si no estoy yo, ya lo sabéis, hay que controlar el edema. Ahora entraremos en cómo lo vamos a controlar. Ya os aventuro ahí, el vendaje Coban, que os enseñaré ahora, es fundamental, lo tenéis que tener todos en vuestra mochila, porque nos va a facilitar mucho el drenaje. Y no hace falta tener una lesión para que yo me drene. Simplemente una jornada intensa de escalada que me deja los dedos fastidiados, ponerme esto para dormir va a hacer que yo al día siguiente me encuentre mejor. He ayudado a limpiar toxinas y a drenar. El Coban es maravilloso, tiene que ser vuestro mejor amigo. En los dos casos lo vamos a usar. Si he estado con mi terapeuta y me ha diagnosticado la altura de polea, seguro que me va a poner un anillo de termoplástico. Bien, o bien fabricado en el momento, o como es en nuestro caso, impreso en 3D. ¿Vale? ¿Que no lo tengo? No pasa nada, me lo hago con tape. Cojo un tape rígido, me hago 2 vueltas, tenso un poquito y ya tengo mi anillo. ¿Vale? Si sois de este caso, del de no tengo diagnóstico, la inmovilización como mucho 5 días. A partir del 5.º día me mantengo con el Coban y mi anillo de tape. Y por supuesto no escalo, aunque esté de vacaciones en un plan de vacaciones de escalada. ¿Vale? Me dedico a asegurar a la familia, pero no a los amigos, pero no escalo. Coban más anillo, más inmovilización. No, bueno, sí. Por el edema Sí. y por la... Sí, en ese momento, o sea, desde el día 1 te puedes poner el anillo. Sí. Lo único que como queremos un drenaje, te diría que los 3 primeros días, incluso hasta los 5, sin anillo. Solo el Coban, porque el anillo me va a cortar la circulación y no me va a drenar. ¿Vale? Entonces, de primeras, esos primeros días de choque, de máxima inflamación, te diría que solo el Coban y la inmovilización. ¿Vale? Y los baños de contraste que os enseñaré ahora. A partir de esos 5 días ya sí que me puedo quitar la inmovilización y como voy a empezar a mover, ahí voy a tener el anillo. ¿Vale? Muy buena pregunta. Y por último, bueno, digo Coban porque es la marca comercial. No me han pagado, así que venda cohesiva. Pero es que en farmacia solo encontráis Coban. ¿No? Es muy raro que tengan una marca blanca. Pero si en internet ponéis venda cohesiva, esa es el Coban igual, un poquito más barato, aunque no es una venda para nada cara. Y bueno, pues la compráis, la encontráis igual en internet, ¿vale? Y por último, si tengo diagnóstico y mi anillo, seguramente, dependiendo de la rotura que he tenido y qué poleas, voy a rondar esas 6-8 semanas con el anillo puesto. Si no tengo el diagnóstico,
por favor, en algún momento ir a testaros, porque a lo mejor no tenéis tanta lesión y erais unos rayados, ¿vale? Entonces, ir a testaros antes de decidir cuánto tiempo voy a estar con el vendaje, porque depende de la rotura. A lo mejor tienes una rotura múltiple que es quirúrgica, entonces hay que diagnosticarlo, ¿vale? Muy importante el diagnóstico. ¿Cómo me controlo el edema? Aceleramos. Bueno, baños de contraste. Todos los conocéis, cada uno tenéis vuestro método. No hace falta echar sal. No sé de dónde vino lo de la sal, pero no hace falta echar sal al agua caliente ni al agua fría. Nosotros lo planteamos como todo el mundo, 2 barreños, agua caliente, agua fría. Hacemos una relación 1-1, un minuto caliente, un minuto frío, porque es fácil de recordar. No, es que a mí me habían dicho 1-4 la relación. ¿Y cuál es el 1 y cuál es el 4? Empiezan las dudas. Fácil, 1-1 y se acabó el problema, ¿vale? Tiempo total 14 minutos. Acabo en frío, eso sí. Cuando llegue, el último que vamos a hacer es el frío, choque de frío para cerrar vasos y limitar ese proceso inflamatorio, ¿vale? Después de esto, salgo de hacer mis baños de contraste, control del edema, volvemos a la venda cohesiva. Este material lo vais a encontrar en el tamaño de 5 centímetros de ancho. En las farmacias casi nunca tienen el de 2. Evidentemente el 2 para los dedos es el mejor. En internet sí que lo encontráis. Que os compráis el de 5, con un cúter lo cortáis. Esta no tiene más historia, ¿vale? Para vendar el dedo, vais a coger una tira larga. Esto es una venda que no pega, ¿vale? No me va a dañar nunca la piel, porque no pega. Sin embargo, sí se pega sobre sí mismo, ¿vale? Lo cual es fantástico para que no se deshaga el vendaje. A mí me encanta, soy un fan de esta venda. Y encima se rompe muy fácil. Cogéis y se rompe, ¿vale? Para hacer un vendaje compresivo, recordar que este vendaje es útil en cualquier circunstancia, no hace falta que esté lesionado. Yo me he metido un día de escalada intenso y noto que he sobrecargado los dedos, me hago un baño de contrastes o un ciclo de agua fría 10 minutos, moviendo ahí las manos, salgo, me hago este vendaje y hasta el día siguiente, y por la mañana el dedo es otro. Usarlo. Me lo pongo en la punta del dedo cubriendo la uña. Lo que hacemos es, como pega sobre sí mismo, ahí le damos un toque para que no se me vaya. Y a partir de ahí voy a ir en espiral hacia abajo, hasta la base del dedo, cubriendo más o menos el 50% de la tira superior, ¿vale? Y lo que es muy importante, tensión cero. ¿Qué es tensión cero? Si yo tengo aquí la venda, tiene arruga. Si quito la arruga, es tensión cero. Si tenso y transparenta, eso es tensión positiva. El vendaje de drenaje va en tensión cero. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos, que son los que drenan, que van a los lados del dedo, es una red paralela al vascular, tienen el grosor de un hilo, ¿vale? En los dedos. Con lo cual, si yo le meto un poco más de tensión, que esta más te lo pide, ¿no? Voy a meter ahí un poquito de tensión, que me va a sentar bien. Lo que hacemos es colapsar. Si colapsamos el vaso no limpia, no drena. Está cerrado, con lo cual no limpia. Entonces, tensión cero. Y lo que hacemos es, ahí abajo, ya tengo mi vendaje. Como es elástico, yo puedo mover sin problema, ¿vale? De hecho, como va en espiral en el sentido del drenaje, cuando yo mueva, lo que está haciendo es evacuar. Vais a alucinar lo que os limpia un dedo. Así que recapitulamos para el control, baño de contraste y después vendaje. Y por último, de este tema, los vendajes para escalar. ¿Me vendo? ¿No me vendo? Para la escalada. No me quiero vendar porque si me hago un vendaje debilito las poleas. Ya me gustaría a mí que un tape quitase la fuerza que tiene que hacer la polea para sujetar el tendón. No hay ningún problema por vendarse. No se va a debilitar el dedo ni la polea, ¿vale? Tampoco nos va a salvar de una rotura de polea. Si es tu día, se va a romper, ¿vale? Pero sí que nos va a aportar una ayuda. ¿Por qué? Porque el objetivo del vendaje no es hacer de polea, aunque lo parezca. No, hazte el anillo. Yo no lo recomiendo. Os recomiendo 2. Este y el que más me gusta es el siguiente. ¿Por qué? Porque el objetivo es limitar la flexión. Si yo limito un poco la flexión, voy a quitar vector perpendicular.
Con lo cual voy a quitar newtons de carga a la polea. Ahí es donde voy a salvar a mi polea. Porque ese porcentaje que yo le estoy quitando es el porcentaje de supervivencia que me va a dar a la polea, ¿vale? Entonces, la venda, el tape, no es para hacer de polea, es para evitar que yo flexione el dedo, ¿vale? Entonces, para esto utilizamos dos vendajes. Generalmente, el más conocido, creo, es el vendaje en H. Para el vendaje en H, cogemos una tira no muy larga, unos 7 centímetros, y hacemos una tira, unas patas más largas y unas patas cortitas. La tira, esa forma de H, la pongo sobre la falange proximal, sobre la interfalángica proximal. Y ya me va a quedar dos tiras para la parte de arriba y dos tiras para la parte de abajo. Primero cierro los brazos cortos, flexiono un poquito el dedo y con las tiras largas cierro mi vendaje, metiéndole tensión, ¿vale? Y eso me va a generar sensación primero de sujeción y me va a limitar un poquito la movilidad. Cada vez lo recomiendo menos, porque el siguiente limita mucho más y me gusta más. Es que luego hay ya las sensaciones de cada escalador, ¿vale? Y el que se le dé mejor. Pero a mí el que me gusta o me gustaría que hicierais hoy y que probéis es este, ¿vale? Este es un vendaje que va, además me parece más fácil porque no hay que cortar tanto. Luego os voy a dejar tape y practicáis, ¿vale? Que he traído ahí. Vamos a coger una tira larguita, un poquito bastante más larga. Y el vendaje va a empezar de distal a proximal. Lo vamos a hacer sobre la interfalángica. Lo tenéis ahí, sobre la falange, la segunda falange. Vale, vamos a empezar aquí, en distal. Y ahí vamos a hacer una primera vuelta sobre la polea A4, que era la que estaba ahí, ¿vale? Ahí vamos a hacer la primera vuelta. Ahí ya tengo un punto de tensión sobre una polea. Mira, ni tan mal. La segunda vuelta va a ir por debajo de la articulación. Ya tengo ahí protegida la A3, ¿vale? Y me voy a ir dejando el nudillo libre, perdona, me estoy sin mirar. Dejando el nudillo libre, me voy a ir a la polea A2, ¿vale? Y ahí voy a hacer el vendaje dando tensión a esa polea, ¿vale? Ahí tengo protegido, si queréis, A4, A3 y A2. Y encima yo quiero cerrar y tengo un límite. Fijaos cómo está mi dedo, ¿eh? No consigo hacer un super arqueo. Pues todo ese vector que me está quitando es un seguro para mis poleas. Este vendaje me gusta mucho, porque solo necesitas una tira, la haces en un momento rápido y se acabó. No hace falta porque esa va libre. Si tuvieras dolor, por ejemplo, que a veces muchas veces tenemos dolor interfalángico distal, además mucho las chicas porque suelen ser más laxas, y aparece dolor ahí, podrías cubrirla también para darle un puntito más de sujeción, ¿vale? O sea que ni tan mal. Pero para este objetivo empezamos justo por debajo de la articulación, ¿vale? Yo a mí ya sé que recomiendo siempre porque me parece el más efectivo para ese objetivo, ¿vale? Ya me diréis los que lo probéis. Y hasta aquí hemos llegado, me parece que con las poleas. Bueno, luego vendría después de la lesión la fase de readaptación. De esto no voy a hablar. Si queréis luego, en el café, comentamos algo, pero yo no soy readaptador, ¿vale? Yo soy clínico. Yo me dedico a diagnosticar y a tratar. La fase de readaptación a mí me gusta que lo haga los que se dedican a ello, ¿vale? Que son gente que es especializada en la readaptación deportiva. Yo sí me gusta que hablemos el mismo idioma, que seamos capaces de comunicarnos y de dar las pautas de en qué estado se va el paciente, pero luego el que os va a planificar el entrenamiento, el que os va a medir la fuerza de polea, el que os va a programar va a ser el readaptador. Lo va a hacer mucho mejor que yo, 100 veces. Con lo cual, os animo también a que tengáis un readaptador de confianza, que los hay muchos y muy buenos, además aquí en Madrid los hay muy buenos. Oye, poneros en sus manos para esa segunda fase ya de readaptación, ¿vale? Es el mejor consejo que os puedo dar. A partir de ahí siempre os podré dar algún consejo de la progresión, como los que os di antes en cuanto a lo que significa bajar la carga, esa progresión de hacerla de manera controlada. Por ahí van los tiros de la readaptación, pero quien os lo va a planificar es un readaptador y los hay muy buenos, así que a por ello.
Y hasta aquí las poleas. ¿Tenéis alguna pregunta de las poleas? ¿Algo que no hayáis entendido o que queráis que repasemos? Momento de preguntas libres. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues muy bien, porque vamos más o menos bien en tiempos. Vamos a hablar ahora de los lumbricales. ¿Alguien no sabe que existen, sabía que no sabía que existían los lumbricales? No lo conocíais. Bien, bueno, bien. Esto está bien porque a veces, igual pasa en consulta, llega un paciente escalador y lo que te dice es, me ha pegado un latigazo, me duele el dedo, pero no me duele aquí. Me duele como por el lateral, me duele la palma de la mano y me dio un latigazo hacia el antebrazo. No sé si me he roto una polea. Pues no, no te has roto una polea. Generalmente lo que has roto es un lumbrical. Los lumbricales son unos músculos maravillosos, son unos músculos únicos en el cuerpo. Es el único músculo que tiene origen e inserción en segmentos móviles. La mayoría de los músculos tienen origen en hueso y se van a otro hueso o a un ligamento, a donde sea. Este es el único músculo que tiene un origen y una inserción en dos puntos que se van a estar moviendo. Por lo cual lo hace único. Su función muscular es flexionar la metacarpofalángica y extender las interfalángicas, ¿vale? Porque es un músculo que tiene origen en los tendones flexores, se pega, sale de ahí, de los tendones flexores, viene por la palma de la mano y se conecta con el tendón extensor, ¿vale? Entonces, cuando se contrae, como viene por aquí, lo que hace es bajarme esta articulación, pero como se conecta con el extensor, lo que hace es tirar y me tensa las interfalángicas, ¿vale? No sé si os ha pasado una vez que habéis hecho una mudanza, habéis cogido unas cajas así y, hostia, lo que fatiga esto. ¿Por qué no tendrá unas asas? Pues ese es el puñetero lumbrical y los interóseos que están fatigadísimos de sujetar así. Esto cansa muchísimo, ¿vale? Pues es esta musculatura la encargada. Os suena, ¿no? Esto a mí me ha pasado mucho. Yo cojo un cúter de la caja y le hago un asa porque me cansa muchísimo. Más cosas peculiares de los lumbricales. Aparte de su origen, los lumbricales, sobre todo tercero y cuarto, son bipenados. Una palabra muy bonita. Lo único que significa es que es como una pluma de un pájaro, ¿vale? Que tiene un tendón central y el músculo va a ambos lados hacia los tendones. Eso ocurre en estos dos. Es decir, que fijaos que comparten el origen de tendones diferentes. Y aquí está la magia de estos músculos y su patología, ¿vale? Que tienen unos orígenes distintos. Estos músculos son famosos por el efecto cuádriga. El efecto cuádriga lo único que viene a significar es que somos más fuertes trabajando juntos, ¿vale? Los tendones flexores profundos, en anatomía tenemos flexor superficial y profundo de los dedos. El flexor profundo tiene conexiones entre todos ellos, entonces trabajan juntos. Entonces, siempre que yo voy a hacer fuerza de flexión, se van a activar todos los músculos, ¿vale? Todas sus líneas musculares. Y eso es lo que viene a significar el efecto cuádriga, que van a trabajar todos en conjunto y van a ser más fuertes. ¿Qué implicación tiene el efecto cuádriga? Pues bueno, lo pongo aquí. Nos va a dar un mayor pico de fuerza cuando trabajemos, pero también va a tener un riesgo de rotura. Y ahora os explico aquí el mecanismo de lesión de esto. El efecto cuádriga es tan potente que se han hecho mediciones de la fuerza de un dedo en flexión en un agarre conjunto con los demás y en un agarre suelto, en un monodedo, ¿vale? El monodedo es tremendamente más fuerte en la medición de ese dedo que cuando trabajan aquí todos. Y eso me ha dicho lo contrario, no. Ya veréis por qué. Cuando yo tengo todos los dedos bloqueados, recordáis que os dije que los tendones tienen que deslizar
tienen que viajar hacia abajo. Si yo tengo un tope, no pueden deslizar, están bloqueados. Me ejercen una fuerza, pero el músculo no tiene un límite de contracción simplemente por tensión, ¿vale? Cuando yo hago un monodedo, el resto de los dedos sí que sigue contrayéndose, con lo cual el músculo me va a ejercer un poquito más de fuerza. Y como trabajan todos juntos por ese efecto cuádriga, me va a dar un pico de fuerza. Entonces yo siempre voy a hacer más fuerza en un dedo, en un monodedo, que con todos apoyados, ¿vale? Ese pico de fuerza es muy interesante y es algo positivo. El problema es que a veces ese bloqueo, sobre todo en el tercero y cuarto dedo, que son bipenados, si yo tengo, imaginaos que esto vamos a hacerlo en folio, ¿vale? En la clínica yo lo hago en folio porque es muy visual. Y yo tengo agarrado una sujeción, por ejemplo, de estos tres, ¿vale? Estoy aquí en una regleta, estoy aquí sujeto, tengo estos tres bloqueados, pero el quinto se me va para abajo. De hecho, si queréis probar a hacer esto y a ver qué notáis. Intentar bloquearos estos tres en extensión y bajar el quinto todo lo que podáis, aposta. Vais a notar que pica. Oye, ¿cómo tira esto, no? ¿Por qué? Porque tengo estos tres bloqueados. Os decía, imaginaos que es un folio. Yo sujeto el folio aquí y ahora cojo el folio por aquí y tiro. ¿Qué va a ocurrir? Me lo voy a cargar. Es decir, este músculo, si tiro para abajo con el cuarto bloqueado, va a haber un par de fuerzas contrario, me voy a cargar el lumbrical. Y esa es la lesión del lumbrical. Generalmente en un bidedo, un tridedo, máxima fuerza, a lo mejor incluso voy bien, pero lo que decíamos antes, me falla un pie y meto pues, me voy a hostiar, con lo cual tengo que hacer un pico de fuerza, ¡ca! Y me pega un latigazo. Y el síntoma es ese, ¡pa! Latigazo. He notado algo, me ha dolido mucho, me ha bajado por el antebrazo. Siempre voy a decir lo mismo. Esa es la lesión del lumbrical. Ahí tenéis ese tipo de agarre. Mención especial para las chicas. ¿Por qué? Porque generalmente el quinto lo tenéis más cortito, más pequeñito. Entonces, aunque no queráis, a veces no llega a la presa, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, que ahí puede fallar el lumbrical y que tengamos una lesión. Oye, ¿qué hago si tengo el dedo más pequeño? No lo puedo evitar. Bueno, pues sí, lo que podéis hacer es precisamente trabajar esa elasticidad, ¿vale? Tenéis que trabajar. Bueno, todos, pero hablo más de las chicas porque las pobres son las que más sufren esta lesión, generalmente por eso. Entonces, trabajar este par de fuerzas suaves, sin dolor, pero ir trabajando esa tensión, ese estiramiento, incluso como calentamiento, el día de escalada. Oye, si yo sé que voy a hacer unas vías que son de monodedos, tridedos, vamos a calentar esto, que esto nos va a salvar de una lesión de lumbricales. Nos va a salvar o nos va a prevenir una lesión de lumbricales. Todo esto para deciros que los lumbricales son una mierda. Son estos, Aquí les damos, pero es que son nada. Y los problemas que dan los lumbricales, pero son nada. ¿Por qué? Porque realmente su función no es tanto muscular, es muy propioceptiva. Tienen muchos mecanorreceptores que nos van a informar al cerebro de la posición de la mano. Entonces, es más de un trabajo de control fino, no son los encargados realmente de transmitir la fuerza. Trabajo paralelo hacen los interóseos, que son un poquito más fuertes. Pero estos, aunque tienen su actividad muscular, realmente tienen una información mucho más propioceptiva. Entonces, los lumbricales son poquita cosa. No les podemos poner muy, muy fuertes. Evidentemente, probablemente este lumbrical no era de un escalador. Vosotros los tenéis un poquito más fuertes. Síntomas, lo que os he dicho ya un par de veces. Pinchazo agudo, palma de la mano, latigazo hacia el antebrazo. ¿Por qué latigazo hacia el antebrazo? Generalmente porque va conectado a los tendones flexores. El cuarto lumbrical, que es el más habitual, lo que ocurre es que no se rompe por el medio, no se rompe por el tendón central. Por donde se rompe generalmente es por el origen que tiene en el tendón flexor del cuarto. Y el signo ecográfico, que por esto se confunde muchas veces, es la sinovitis. Va a haber una sinovitis reactiva en el cuarto flexor. Entonces, el diagnóstico casi siempre de quien sabe menos
es una sinovitis de los flexores. Tienes una sinovitis del cuarto flexor. Cuidado que está mal diagnosticado, no es una sinovitis, es un lumbrical. ¿Y cómo lo podéis diferenciar? Pues simplemente haciendo la prueba. Con que llevéis los dedos a extensión y pidáis la fuerza, si el paciente ahí se levanta de la camilla, al hacer el gesto de tensión del lumbrical, es un lumbrical. Si fuera una sinovitis, eso no va a doler, ¿vale? Lo que va a doler es la palpación del tendón y a lo mejor un poco la fuerza, pero no va a doler la tensión del lumbrical. Entonces, cuando dudéis, oye, me he roto un lumbrical, simplemente tenéis que hacer el estiramiento que os he mandado y hacer fuerza. Y ahí, ¡pa! Eso es un lumbrical, ¿vale? Va a haber una inflamación por esa sinovitis y realmente la sensación del paciente es de una lesión leve. En el momento me he hecho algo, pero 24, 48 horas, ¿no? Yo me molesta un poco, pero ya como que se me ha pasado. Pasa que en algún gesto, porque sobre todo cuando ya no están en roca, ya el vídeo del triedo se hace menos. Entonces, me he ido al roco y he hecho una vía normal y he podido hacer una vía. Me duele en algún gesto, pero he podido. Entonces, la sensación es de lesión leve. En el momento en que van a tener que meter uno de estos gestos, a ver, se dan cuenta de que no están bien, ¿vale? Entonces, cuidado, porque a veces pasa desapercibido de inicio. El tratamiento, pues volvemos a lo mismo. Protocolo antiedema, no os lo voy a volver a explicar, ya lo teníais antes. La mano se va a edematizar, pues vamos a cortar ese edema. Sindactilia, es facilísimo. ¿Qué es la sindactilia? Unirme los dedos, uno con otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el daño estaba cuando se separaban. Con lo cual, si yo evito que se separen, eso no se va a estirar y se me va a quitar el dolor. Incluso voy a poder escalar con la sindactilia, ¿vale? La recomendación de rotura total del lumbrical, pues esas tres primeras semanas, 24 horas, continuo en la sindactilia. A partir de la tercera semana, te lo vas retirando poquito a poco, no hace falta que esté todo el día, sí obligatorio para escalar hasta la semana 6, ¿vale? 6 semanas. Pero bueno, ya desde la 3 estamos escalando más o menos, ¿bien? Con lo cual, para la psicosis del escalador, esto es maravilloso. Todo lo que se la déjame escalar, fantástico, ¿vale? Así que es bastante agradecido. Y a partir de esa semana 6 ya lo retiramos del todo, ¿vale? Lo mismo, a partir de las sexta semanas cuando puedes empezar realmente la fase de readaptación de fuerza real sobre eso. A partir de la tercera semana ya puedes ir trabajando la elasticidad. Va a haber una cicatriz, esa cicatriz es fibrosa, con lo cual va a ser menos elástica, va a tirar. Con lo cual, desde la tercera semana, que ya ha pasado esa primera fase de cicatrización, lo que podemos empezar es a trabajar el estiramiento, el excéntrico. Un poquito ahí, e ir estirando. Claro, no va a ser aquí. En cuando esté aquí ya me va a ir tirando. Entonces vamos a empezar a trabajar ahí en la fase de no dolor, ¿vale? Y ya progresivamente, poco a poco, ir trabajando la fuerza específica en los agarres, ¿vale? Desde la flexión, que me va a tirar menos, hasta la posición normal, neutra, que es la que se siempre valora, y como último marcador, en extensión. En extensión, porque todavía aquí hay gente que ya está escalando normal y ya no le duele, pero cuando me voy a extensión y hago el mismo gesto, todavía me tira. Cuidado que no estamos recuperados del todo. Estamos casi al 90%. Así que la progresión de fuerza tiene que ir desde aquí a neutro y a extensión, ¿vale? Poquito a poco. Y la A4 siempre se va a romper de inicio de proximal a distal. Y esto ecográficamente lo que vemos siempre es aquí, cuando es una rotura parcial, es una zona inflamada en la A2 aquí o en la A4 aquí, ¿vale? Cuando tenemos esa imagen ecográfica, no os la he metido porque no os quería machacar a ecografías, cuando tenemos esa imagen es lo que tú dices. Es un paciente que generalmente está molesto, no ha dejado de escalar, pero tiene dolor en el dedo y según que agarre le duele más o le duele menos. Y si se palpa, muchas veces nota como un nodulito, es que me nota ahí con una lentejita o algo así, ¿vale? Esto lo único que viene a significar es que ha habido generalmente un pico de entrenamiento, casi siempre es así, o un día que me obcequé en un paso, que le di 5 veces o 6 veces al mismo paso y me caía y volvía, ¿no? Ese sobreestrés. Y eso lo que me genera es esa pequeña rotura, que al final es una rotura. Es una rotura de a lo mejor un 15, un 20% de la polea. Y ahí va a haber un proceso inflamatorio. Se va a depositar un colágeno muy denso
pero blandito. Ese colágeno no tiene fuerza. Y ese es el proceso de remodelación que es lento, que son como unas 3 semanas más o menos sin hacerme daño. Habitualmente es así, pero a veces alarga más el proceso y a lo mejor tenemos que entrar en volver a limpiar y reactivar. Pero generalmente es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Por lo que decía antes, no tengo que dejar de escalar, porque en nuestro cuerpo nada funciona de manera aislada. Las poleas no funcionan de manera aislada. Los ligamentos no funcionan de manera aislada. Hay un control neuromuscular. El control neuromuscular significa que trabajan de manera coordinada músculos, ligamentos, poleas y cerebro. Tienen que trabajar en conjunto para la gestión de las cargas. Entonces, si yo tengo un muy buen control neuromuscular, porque hago mucho deporte, tengo muy buena propiocepción, estoy muy activo, con lo cual la carga, la fuerza se gestiona muy bien en todo ese círculo 360 y de pronto paro de escalar 2 semanas o 3 semanas o un mes, que son pacientes que nos han venido y todos dicen lo mismo. Empecé a escalar y me duele más. ¿Por qué? Porque este control neuromuscular ha caído en picado. Y lo que se gestionaba muy bien en conjunto, ahora se lo está comiendo la estructura de manera individual. Entonces no hay que parar de escalar. Lo que hay que hacer es dosificar la carga. ¿Cómo dosifico la carga? Volvemos a la explicación de antes. Donde yo controle el agarre y la carga. La única forma que tengo de hacer eso es eligiendo yo el agarre y la carga en una regleta, ¿vale? Si me voy a hacer una vía que me ha puesto otro, no tengo ni idea de qué agarre me voy a tener que enfrentar, ¿vale? Entonces voy a hacer ese entrenamiento sin dolor. Si te explica cuando un paciente no evoluciona bien, yo sé quién me ha mentido, o sea, lo sé, porque le hago una ecografía, venía de 8 semanas con anillo sin poder escalar y después de 2 meses me viene con una sinovitis del flexor hasta arriba, hinchado, con líquido, edema, proceso agudo. No he hecho nada, te prometo que no he hecho nada, no he hecho nada. He ido un día con mis amigos, pero solo a asegurar. Tío, que lo tienes edematizado. Bueno, hubo un día... Cuando dice hubo un día, hubo 5. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos hay que saberlo, hay que saber, ser consciente de lo que uno hace, por lo menos. Oye, nos jugamos nuestros riesgos y asumimos nuestros dolores, ¿vale? Pero vosotros vais a partir con ventaja porque ya tenéis mucho conocimiento, muchísimo. Esto que os he contado lo cuento todos los días en consulta 4 o 5 veces, mínimo. En vez de hacerlo así, lo dibujo yo, me sale automático. O sea, cierro los ojos y te dibujo el dedo, porque lo dibujo todos los días. Y nadie conoce esto, muy poca gente lo conoce, ¿vale? Entonces, os lleváis de aquí, o es mi intención por lo menos, que os llevéis de aquí el entender cómo se lesionan las poleas y los lumbricales y sobre todo qué tenéis que hacer si pasa y no tenéis la posibilidad de ir en el momento. Ya sabéis, antiedema, inmovilización en los primeros días, me lo vendo bien y en cuanto pueda anillo o tape y hay alguien que me certifique la lesión que tengo y que me planifique la recuperación. Si hacéis esto bien, no tenéis que tener miedo a la lesión de las poleas, van súper bien, súper bien. Si lo hacéis mal, pues ya tenemos ahí los problemas, ¿vale? Pues es un placer, chicos. Espero que os haya gustado.